hemos tenido problemas aquí con el transporte, el público y el privado, el ferrocarril y después ir a buscarlo a la estación ha sido complicado. Bueno, hoy presentamos, ya sabéis, este libro, Los caminos del comunismo libertario en España, el primer volumen de una trilogía. En Francia se editó en un solo libro, ¿no? ¿En Francia los tres? Sí, bueno, están separados. ¿Separados? Separados. No, separados, tres volúmenes. Pues hoy presentamos el primero de esta nueva colección de Ediciones Acacia. Bueno, hay Ediciones Acacia, no. La colección es Biblioteca de la Anarquía, una colección conjunta de Pepitas de Calabaza y la Fundación Anselmo Lorenzo, que han editado parte de este libro que presentamos hoy del grupo de los criminólogos, que lleva muchos años haciendo un gran trabajo de investigación y de histórico de reivindicación de la revolución social. Tenemos la suerte hoy de tener aquí a Mirteo, que ha venido unos días a Cataluña. También el día 22 presentaremos este con Miquel Amorós, que también es de la misma colección, Los amigos de Durruti en la Revolución Española. Y bien, no voy a decir nada más porque vamos muy tarde, Sí. si sale paso la palabra a ella y vamos adelantando. Bueno, también comentar que ellos publicaron ya hace bastantes años este libro, En busca de los hijos de la noche. Con dos volúmenes. Dos volúmenes, sí. Y bueno. Bueno, en la historia de En busca de los hijos de la noche es la historia de un desconocido, un tal Antoine Jiménez, que estaba en el grupo, un voluntario italiano anarquista que estaba en el grupo internacional La Club Durruti, y a partir de esto nos hemos un poco especializado a contrastar los testimonios de gente como él, militantes de la base, con los archivos, otros testimonios, y hacer un análisis del movimiento libertario a partir de esta gente, hombres y mujeres poco conocidos del movimiento libertario. Y al final me ha parecido importante volver al tema del comunismo libertario, que provocó tanto entusiasmo en España, y la cuestión después cómo el anarquismo se hizo español, pues, la cuestión del primero volumen. Pues mientras que utilizo... ¿No Sí, utilizo? bueno, si quieres mejor. Sí. ¿Funciona? Sí, sí. ¿Sí? Mientras que en el verano de 36 las principales organizaciones obreras de los países industrializados abandonaban cualquier idea de revolución, en España el experimento social realizado por los activistas de la CNT-FAI y las Juventudes Libertarias y los grupos de afinidad fue muy cercano al proyecto comunista libertario, tal y como lo consiguieron los miembros de la AIT antiautoritaria, Kropotkin, Malatesta, Cafiero y otros. En julio de 36, una gran parte de la militancia ya había leído un folleto distribuido en cientos de miles de ejemplares, uno como así, el programa del comunismo libertario de Isaac Puente, documento único en la historia que yo sepa. Por eso, para entender cómo el anarquismo se hizo español, hay que seguir el hilo que desde el programa de Puente nos lleva a la década 1870, y según claralidad, incluso más atrás en el tiempo. Entre 1870 y 1936, desde los lugares de trabajo, los barrios, los pueblos, una parte significativa de las clases populares manifestaron de diversas maneras un anticapitalismo radical. Reclamaron la abolición de la propiedad privada, del trabajo asalariado y del valor de las mercancías. Incluían un rechazo de la sociedad industrial y de las leyes supuestamente indiscutibles de la economía. Unos jóvenes libertarios criticaron la vida cotidiana engendrada por las relaciones sociales capitalistas, la fábrica como presidio, la insalubridad en las viviendas obreras, la dureza de las relaciones entre mujeres y hombres, la miseria sexual, el analfabetismo, el desdén por la ruralidad y la naturaleza. En los barrios, los ateneos y las escuelas racionalistas, los grupos de afinidad hicieron proposiciones prácticas para atacarlas de inmediato y mantuvieron vivas las actividades de solidaridad y de autoeducación. Hasta concibieron una nueva relación entre la ciudad y el campo. Es el tema de las agrociudades, de eso hablo en el segundo volumen.
No se pueden comprender tales fenómenos sin recordar que los españoles de comienzo del siglo XX no conocían más que la primera fase del proceso de subordinación de la fuerza de trabajo vivo a la lógica de acumulación del capital. En esta primera etapa, con un desarrollo industrial limitado, los obreros aún controlaban las destrezas de su oficio y disponían de cierta autonomía en su labor. Probablemente por eso, las mentalidades precapitalistas sobrevivieron más tiempo en España que en el resto de Europa. Una gran parte de la sociedad española se mostró claramente poco dispuesta a renunciar a cierto modo de vida, por miserable que fuese, por otro en el que el tiempo se reducía e en general dinero. Y eso lo señala a su manera el Franz Bockenau en 1937. Lo cito. Sean cuales fueren las concesiones hechas en décadas posteriores a la incómoda realidad del creciente desarrollo industrial, el trabajador español no se ha sometido nunca al destino de ser obrero industrial. Lo que choca en la conciencia del movimiento obrero y campesino español no es la idea de un capitalismo que se perpetuaría indefinidamente, sino la aparición misma de este capitalismo. Pues me interesa trazar la trayectoria de esta continuidad radical, ya que después de los años 30 se publicó pocos textos teóricos sobre el comunismo libertario en general y en España en particular. Las lecturas que me inspiraron para hacer este trabajo fueron la historia de la primera internacional española de Max Neclot, en francés, los libros y artículos de Clara Ida sobre la mano negra, los primeros anarcocomunistas en España, el trabajo de Christine Ross, el lujo comunal, la imaginación, la historia imaginativa, no recuerdo el título, de la Comuna de París, y Fran Fernández Gómez, un chico de Gracia que hizo un trabajo muy interesante sobre los primeros anarcocomunistas en España, el grupo de Gracia. Y siguiendo a Fran Fernández, queremos contribuir a contrarrestar ciertas publicaciones históricas, según las cuales, lo cito, entre 1888 y 1910, el anarquismo fue un movimiento casi sin ninguna incidencia social, más allá de su actividad terrorista. Acabo las comillas. Y queremos recordar a los pioneros y pioneras anarcocomunistas muy influentes en Gracia en la década 1880. Pues el concepto de comunismo libertario. Se derivó directamente de la experiencia de los comuneros de París y las lecciones aprendidas por los supervivientes. En 1876 y 80, el comunismo libertario fue fruto de una invención colectiva en la cual tomaron partes anarquistas refugiados en Suiza, Kropotkin, Cafiero, Malatesta, Reclus, Dumarteret. Este francés, François Dumarteret, fue el primero que asoció el término comunismo a anarquista. Así los antiautoritarios recuperaban el término de comunismo dejado de lado por los marxistas que se estaban convirtiendo en socialdemócratas. La experiencia de la Comuna de París había llevado a los internacionalistas a la conclusión de que el aparato estatal no podía ponerse en ningún caso al servicio de su propio desmantelamiento. Deseaban destruir el centralismo y especialmente el de la industria y presentar la Comuna como forma revolucionaria del futuro, que sería comunista y aspiraría a universalizarse. Christine Roth añade esto, la cito: lo que la Comuna ofrecía como medio político y social, a diferencia de la fábrica, era un ámbito social más amplio, que incluía a las mujeres, los niños, los campesinos, los ancianos,
o los desempleados. No atañía solo a la producción. La comuna libre significaba la disolución simultánea del capital, el Estado y la nación. Las comunas independientes federadas laxamente en una red estrecha, libre y en solidaridad creciente con su propia libertad, eran a la vez el contexto y el contenido del proceso revolucionario. Por lo tanto, Kropotkin y los demás no eran comunalistas. Decía Kropotkin, para nosotros, comuna ya no significa una aglomeración territorial, es más bien un nombre genérico, sinónimo de la agrupación de iguales, que no conoce fronteras ni muros. La comuna social pronto dejará de ser una entidad claramente definida. Y como sabemos, después de julio de 36, las colectividades surgieron al lado de la comuna. Por su lado, persuadido que la Asociación de los Trabajadores de la Tierra era quizá el más grande desarrollo del siglo, Eliseo Reclus pretendía luchar contra la ignorancia de los revolucionarios urbanos, que apenas hablaban entre ellos de las cuestiones agrícolas. Y quería hacer comprender a los trabajadores del campo que, lo cito, el obrero urbano no era otra cosa que el campesino de ayer, y que si el campesino no se rebelaba, compartiría la suerte de quienes viven bajo la esclavitud del salario. Había viajado a los Estados Unidos y constatado los desmanes de la agricultura intensiva. Y decía, vivimos en una sociedad de ciencia y de método, y nuestros gobernantes, secundados por un ejército de químicos y de profesores, os preparan una organización social en la cual todo se regulará como en una fábrica, donde la máquina se lo dirigía todo, y hasta los hombres no serían más que simples engranajes, que se cambiarían como el hierro viejo cuando intenten razonar y desear. Y desde Eliseo Reclus, este tema de la crítica del industrialismo se perdió hasta los años 70. En el contexto de la Gran Depresión Económica Mundial que empezó en 1873, Kropotkin y otros consideraban que el salariado, la propiedad privada y el sistema industrial mercantil generaban escasez y el hambre artificial. Era la principal causa de la degradación de la humanidad y la naturaleza. Había que proceder al completo desmantelamiento del capitalismo y del Estado. De hecho, a nivel mundial, la victoria de la burguesía contra la Comuna de París en mayo del 71 había marcado el fin de la utopía de reconciliación social entre las clases y el giro del movimiento obrero hacia una acción revolucionaria violenta. Comenzaba entonces una lucha a muerte entre la AIT, la Asociación Internacional de Trabajadores, y una especie de internacional burguesa con una policía cada vez más coordinada y armada y una prensa a los órdenes. A partir de este momento se organizó sistemáticamente la criminalización de los movimientos sociales y especialmente dirigida contra los anarquistas. Ya veremos aquí 3 casos típicos. Me parece siempre útil recordar la violencia que acompañó la instauración de las relaciones sociales capitalistas en los países industriales y las resistencias que pusieron los campesinos, artesanos, obreros con sus familias. Porque hoy mucha gente denuncia el ultraliberalismo, la finanza, los banqueros y bastante poco las categorías de base del capitalismo, salariado, trabajo, dinero, valor, consumo, como si hubieran sido siempre aceptadas o casi naturales, al igual que las leyes de la economía. El funcionamiento de base de ese sistema se ha normalizado hoy, como lo sabemos, y salir del capitalismo parece impensable, tanto ha invadido nuestra existencia. Así no deja de ser interesante inspirarse en aquellos hombres y mujeres que en tiempos tanto duros no tuvieron miedo a la libertad. Pues voy a hablar del encuentro entre las sublevaciones populares que jarolaron en el siglo XIX y las ideas de la antiautoritaria.
entre la resistencia popular a los ejércitos de Napoleón y la Revolución Palaciega de 1878, las conturbes insurreccionales se extendieron por todas las capas de la sociedad. Los motines de Madrid, con ataques al religioso, la destrucción de conventos en Zaragoza, Cataluña, etc., inauguraron un violento anticlericalismo a los años 1834. Poco después se encontraron y en ocasiones se llevaron a cabo formas de resistir al proceso capitalista, de reducción de los hombres a su fuerza de trabajo. En esa época, en el plano económico y social, las viejas clases dominantes y conservadores conviven con una burguesía creciente pero poco dinámica. Es el capitalismo internacional que monopoliza la extracción de las materias primas e invierte capital en la industria textil y la siderurgia. Durante las etapas liberales, la privatización de la tierra por la puesta en venta de los bienes de la Iglesia y de una parte de las tierras comunales acarrea el nacimiento de una burguesía terrateniente, a menudo más especuladora que emprendedora. En Andalucía Occidental, esta reforma agraria liberaliza la tierra sin dar acceso a ella a los pequeños campesinos, empobrece a los municipios y refuerza la gran propiedad. Eso va a provocar graves tensiones en el campo. La rebelión de los braceros, dura y violenta, va a ser siempre una incubación, porque la mano de obra rural excedentaria no es absorbida por una industrialización que permanece esencialmente circunscrita a Málaga y Barcelona. En el textil, el uso de la máquina de vapor para la fabricación de prendas de algodón permite utilizar mujeres y niños y bajar los salarios de los obreros calificados. Y esto, como en Inglaterra, va a provocar una resistencia feroz. Así, la difusión del telar mecánico introducido en 1829 en Cataluña fue lenta a causa de la oposición de los tejedores, y lo mismo con la mecanización de la hiladuría. En 1821, en Alcoy, 1.200 trabajadores armados destruyen las primeras máquinas. En Barcelona, en agosto de 1935, obreros amotinados destruyen e incendian la fábrica textil El Vapor de los hermanos Buenaplata, generando el temor de los otros fabricantes. Pronto, los trabajadores del textil se organizan en sociedades de protección mutua y de resistencia. Se federan y se suceden huelgas, conflictos y quemas de fábricas. Y eso llevará desde luego a la intervención del Estado en las relaciones de trabajo asalariado. En 1854, un miembro de la Sociedad de Hiladores y Tejedores, José Barceló Casado, había obligado a las autoridades a publicar un decreto que prohibía el uso de máquinas automáticas. Era uno de los impulsores de la coordinación de la clase obrera catalana en el proceso de formación y pronto fue considerado como representante de la intransigencia obrera, según los términos de la época. La patronal no tardó en reaccionar. El capitán general Zapatero acusó injustamente a Barceló de robo y asesinato. Fue detenido en abril de 1955, juzgado sumariamente, condenado a muerte y garrotado en la plaza, en Garroteville, el 7 de junio. Esto es un ejemplo del proceso de criminalización del movimiento obrero organizado. El 21 de junio, el Zapatero prohíbe las asociaciones obreras y pone bajo el control del ejército a todas las asociaciones legales de socorro mutuo, confiscando sus bienes. Y el 2 de julio de 1855 empieza en toda la región barcelonesa la primera y memorable huelga general. Arrancó en el textil y fue masivamente seguida por el resto de obreros, hacia 50.000 se dice, según unos fuentes. El lema del movimiento era la asociación Una Muerte. El mismo día, José Sol Padrés, presidente del Instituto Industrial de Cataluña y director del Vaporvell de Sants, y el empresario Domingo Bamis se encontraron muertos en la calle. La negativa a negociar por parte de la patronal provocó la radicalización de las protestas sociales en todo el país, en la forma de boicots a las empresas,
sabotajes industriales, y no solo en el textil, atentados y ejecuciones de cuadros y patrones efectuadas a título individual por proletarios. Se veían en 1856 en Barcelona pasquines de este tipo. Dentro de poco tiempo los vapores de Cataluña serán quemados, porque todo es las miserias de la tierra. Y así que no hay remedio ni nunca lo habrá. Y después, todos ladrones de los fabricantes, pillastrones y tunantes. Se distribuyen hojas volantes propagando al ataque del capitalista por el trabajador. La prohibición de las organizaciones obreras multiplicó la creación de sociedades secretas. En Andalucía, desde 1839, olas de descontento paralizaron diversos oficios del textil, del trabajo, de las minas, y surgieron otras protestas con levantamiento en masa de la población, es decir, con la participación de familias y pueblos enteros. En 1857 los campesinos andaluces se enfrentaron a la guerra civil creada en 1844 y ocuparon tierras durante una verdadera insurrección. 2 años después le llegó el turno a Extremadura. Pues estos movimientos sociales en ciudades y campos se atacaban al Estado, a la Iglesia, a la patronal, a la propiedad privada y recurrieron espontáneamente a la acción directa. Así se entiende por qué esos protagonistas adoptaron las ideas de los internacionalistas antiautoritarios que se pusieron en contacto con ellos y no con las de los marxistas. En octubre de 1878, Bakunin envió un llamamiento a las secciones internacionales de Ginebra a los obreros españoles. Y como se sabe, su amigo italiano Giuseppe Fanelli viajó a Madrid y Barcelona y logró encontrarse con militantes como Anselmo Lorenzo, Tomás González Morado, Rafael Farga Pellicer y otros. El terreno era maduro, pues se crearon muy rápidamente las primeras secciones españolas de la izquierda. Pues la FRE, Federación Regional Española, tuvo 2 baluartes, Cataluña y Andalucía. Fue fundada en el Congreso de Barcelona de junio de 1870 con 90 delegados que representaban a 150 sociedades obreras. Se preconizó que los obreros se organizasen en secciones de oficio y que se federaran entre sí en cada localidad. Con 30.000 miembros, va a ser la sección más importante de la Internacional Antiautoritaria, constituida en 1872 en Saint-Gilles. Se afirmará el rechazo intransigente a pasar por la etapa del capitalismo, sobre todo después de la represión de la Comuna de París, que va a ser una referencia a la prensa de la FRE. Veamos lo que se debatía en el segundo congreso de junio de 1872. Se discutió la propuesta de realizar una acción de tipo sindical para conseguir la reducción de la jornada laboral, pero se rechazó alegando que el ideal de reducir el trabajo diario de todas las artes de oficio y tratar de buscar el mejor medio posible de establecer la igualdad en los salarios son ideales restringidos ante el gran objeto que se propone nuestra asociación, que es abolir el salariado y las clases y establecer la igualdad económica entre los individuos de ambos sexos. Y se trató de la emancipación de la mujer del trabajo doméstico. Lo cito: se afirma además que la mujer es un ser libre, inteligente y por lo tanto responsable de sus actos, lo mismo que el hombre, que para garantizarla esa libertad y poner a la misma en condiciones de practicarla no hay más remedio que el trabajo. Lo contrario es someterla a la estrechez del hogar doméstico y a la tiranía del hombre. Pues la FRE defendía el principio de una enseñanza integral para los individuos de ambos sexos. Desarrolló en todo el país una cultura política específica, difundida a través de una docena de periódicos anarquistas, de libros y folletos, lo cual, escribe Claridad, la cito, revela un alto nivel de lectura individual o colectiva, en voz alta, entre los militantes. Esto iba a permitir a los internacionalistas construir su propio discurso.
El 11 de febrero de 1873, la República fue proclamada en un clima de revueltas populares, reivindicaciones sociales y ocupación de tierras. En mayo, en Alcoy, sede de la FRE, la Federación, el periódico de la Internacional, hace un llamamiento de alerta a los obreros. No cabe ninguna duda que se va a jugar la suerte del proletariado antes de mucho, ya que España, más que ningún otro país, está llamada a ser la que, desencadenado el huracán revolucionario, redima al proletariado del mundo. El 15 de junio se declara: los obreros deben desconfiar siempre de todo gobierno, aunque se denomina republicano y federal. Ahora más que nunca, la guerra no es política, sino de clase. Pues la FRE apoyó al máximo la huelga insurreccional de los 3.000 obreros, dependiendo según las fuentes, entre 3 y 10.000 obreros del papel de Alcoy que comenzaron la huelga el 2 de julio. Algunos comuneros franceses exiliados les ayudaron. Seguidamente empezaba una nueva comuna de París en Alcoy. El alcalde republicano de Alcoy solicitó el envío de tropas y ordenó disparar contra la multitud, que asaltó el ayuntamiento, lo cogió y lo linchó. 15 personas habían muerto en los combates. Se instauró una junta revolucionaria. Pero bueno, hay muchos artículos sobre este asunto de Alcoy, hay cosas que salen de esta historia poco conocida. Se instauró pues una junta revolucionaria que duró un cierto tiempo, pero llegó la tropa, restablece el orden y hace muchos prisioneros. De repente el 14 es mandar a Cartagena, pero empieza un sublimamiento cantonalista. Pues los Alcoy se encuentra sin la tropa. Y según las fuentes, siguen 2 meses confusos de negociaciones donde los trabajadores se reúnen en asambleas. La patronal acepta pagar los días de huelga, aumenta los salarios y reintegra a los obreros despedidos. Pero en septiembre el Estado puso en marcha una muy violenta represión y todo volvió a ser como antes. Inmediatamente la prensa y los historiadores redactaron la historia criminalizada de los eventos de Alcoy, que se decía como una ciudad asiática invadida por una cabila salvaje. Siempre asiática, chino, para la burguesía es lo peor del peor, como en Barcelona. La FRE pues, ya no se hacía ilusiones sobre la República. Modificó su organización para sobrevivir de forma duradera en la clandestinidad. Preconizó la formación de grupos entre 8 y 10 personas que se reunirían secretamente en el campo, sobre todo en Andalucía, donde los militantes eran particularmente vulnerables. En noviembre de 73, una circular incitó a los miembros de la Internacional a prepararse para la eventualidad de una guerra social y a no descartar el recurso a la violencia, pero con unas palabras muy importantes, me parece. Decían: esta conducta de los perseguidores los empuja, por desgracia de la humanidad, a un estado de horribles represalias, en la que calle la palabra, enmudezca la pluma y cesen las funciones de la razón. Pues era autodefensa obrera, pero se vivía como un desastre. El primer debate internacional sobre el narcocomunismo, y volvemos al tema principal, tuvo lugar en septiembre de 1877 en Verviers. El colectivismo bakuninista era la doctrina oficial de la AIT y luego de la Internacional. Colectivistas y comunistas anarquistas coincidían en la socialización de los medios de producción, que debía realizarse desde el primer día de la revolución, pero divergían en cuanto a las condiciones de redistribución de los bienes producidos. Para los colectivistas, el obrero debía recibir el producto íntegro de su trabajo e intercambiarlo por su equivalente en bienes de consumo. Siguen la fórmula a cada uno según su trabajo. Los comunistas anarquistas estimaban que de no llegarse a la puesta en común total e inmediata de los productos de trabajo entre todos los hombres,
y la supresión del salario y de la propiedad privada en todas sus formas, se corría el riesgo de volver a caer en las relaciones sociales capitalistas. Optaron por a cada uno según sus necesidades. Kropotkin argumentaba además que la cuantificación del trabajo individual engendraría una administración pletórica, el embrión de un nuevo estatismo. Lo dice así: a cada uno según sus obras. Es por ese principio que comenzó el salariado, que condujo a las odiosas desigualdades y abominaciones de la sociedad actual. Porque desde el día en que comenzaron a valorar los servicios prestados, toda la historia de la sociedad capitalista, con el Estado ayudando, estaba escrito de antemano. Lo que proponían los comunistas anarquistas